deseamos invitar, por favor, los comentarios del señor Jorge Mori. Él es director general de Educación Superior Universitaria del Minedu. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Cuenta con 15 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y políticas vinculadas al aseguramiento de la calidad de instituciones de educación superior. Ha trabajado en proyectos para diversos organismos de la cooperación técnica internacional en el ámbito educativo, como UNESCO, UNICEF, entre otros. Cuenta con un fellowship de Ashoka como emprendedor social en el ámbito universitario. Fue asesor en el Congreso de la República para la elaboración y aprobación de la ley universitaria número 30220. A continuación, entonces, invitamos al doctor Jorge Mori. Adelante, por favor. Bien, en primer lugar, doctor Jorge Alba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Jorge Talavera, rector de SAN, colegas del Instituto por la Transformación Digital, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Realmente para nosotros desde el Ministerio de Educación es un honor poder participar en este importante evento. Ahora lo que tienes que hacer es subir el volumen. Efectivamente, nosotros habíamos contado con la presentación de don Alfonso con anticipación. Entonces creo que en realidad es muy valioso toda la información y la propuesta que finalmente nos trae el día de hoy para poder tener esta discusión, ¿no? Como introducción me gustaría señalar que evidentemente todos estos temas sobre la transformación digital, ¿no?, la virtualización de la educación superior, si bien estaban, digamos, a nivel global en agenda, la verdad es que la pandemia ha acelerado muchos procesos y en algunos casos ha traído el futuro al presente para los países como el Perú, ¿no? Definitivamente la emergencia sanitaria provocó obligó a las instituciones de educación superior a trasladar masivamente el servicio educativo a plataformas virtuales para facilitar su continuidad, ¿no? Evidentemente no estamos en un escenario en el cual la educación como se está brindando ha sido más que todo una educación remota de emergencia, ¿no? Para que consideramos debería ser las bases para una virtualización mucho más profunda que se pueda dar en los próximos años y que también nos lleve a una transformación digital, ¿no?, de lo mismo. Y sí es importante desde el Ministerio de Educación, al momento en que se han diseñado las políticas, las medidas, las normas, hacer esta diferenciación sobre cuándo estamos ante una educación remota de emergencia, cuándo estamos ante un proceso de virtualización propiamente dicho, ¿no? La transformación digital como tal, ¿no?, definida como un proceso de cambio tecnológico y organizativo, ¿no?, inducido en las instituciones por el desarrollo de las tecnologías educativas, evidentemente no es solamente un catálogo de las tecnologías usadas, ¿no?, sino tiene todo un enfoque centrado en comprender la influencia que las tecnologías emergentes están teniendo, ¿no?, en este caso sobre las instituciones de la educación superior. Y esto es importante señalarlo, ¿no?, porque muchas veces se confunden los términos cuando hablamos de transformación digital, virtualización en la educación superior, ¿no? Y ahora que la pandemia nos ha traído este nuevo concepto sobre lo que se llama la educación remota de emergencia, que ha sido, digamos, el cambio de switch que muchas universidades han tenido que hacer sobre la marcha y que muy bien las autoridades universitarias han manifestado las dificultades justamente para poder seguir brindando este servicio educativo a partir de este servicio remoto de emergencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital en la educación superior, básicamente nosotros entendemos no solamente el aspecto, digamos, formativo, ¿no?, sino también lo que tiene que ver con el campus universitario, ¿no?, la adopción de tendencias vinculadas a las Smart Universities, ¿no?, a los campos inteligentes, a temas de infraestructura TIC,
De la misma forma, aspectos vinculados a la gestión y al gobierno de la universidad, ¿no? O sea, cómo la tecnología puede impactar en los procesos de gestión de las instituciones de educación superior, ya sea desde aplicaciones para la gestión administrativa hasta proyectos vinculados más a experiencia de usuarios, ya sea para la digitalización de las comunicaciones o de las relaciones con el entorno, ¿no? Esta transformación digital también, y creo que el doctor Alfonso también lo ha señalado, ¿no? Tiene un impacto en la docencia. Efectivamente, el docente tiene, o en todo caso, su rol tiene variables, ¿no? O sea, en verdad empiezan a aparecer actores o en todo caso énfasis especiales, porque en una educación virtual donde el docente no está de manera presente, también el rol del acompañamiento o donde el docente se vuelve un facilitador de la búsqueda de información de los estudiantes es clave, ¿no? Entonces, también hay un cambio digamos, en la forma en que los docentes han venido llevando toda la educación a nivel presencial. Y bueno, para lo que responde al tema de investigación y transferencia tecnológica, evidentemente, tanto la aplicación de medios digitales para la investigación, ¿no? Vinculado a bibliotecas digitales, metodologías de investigación digitales, como para la conformación de redes para la transferencia de conocimiento, ¿no? Creación de ecosistemas productivos a través de medios digitales, por ejemplo, o proyectos ya donde digamos, los medios digitales facilitan mucho la cooperación entre los investigadores, es parte de estas 5 dimensiones que nosotros identificamos como parte de un proceso de transformación digital mucho más ambicioso que únicamente, digamos, la virtualización de una enseñanza, ¿no? Que como lo mencionaba hace un momento, en el marco de la pandemia es que se ha tenido que plantear desde una lógica de emergencia, ¿no? Entonces, definitivamente que los aportes que el doctor Pérez Gama nos ha manifestado en su presentación, justamente es un excelente ejercicio que nos debe llevar a pensar cómo materializamos y concretamos esto, ¿no? Desde el punto de vista de la educación superior y consideramos todos los componentes que involucran una transformación digital de estas características o de estas dimensiones, ¿no? Y creo ahí me permito señalar, y es algo que lo vemos también desde el Ministerio de Educación mucho, que todo el tema del impacto que puede tener la transformación digital en la educación superior también pasa por la facilitación que se puede dar al acceso a grandes segmentos de la población a la educación superior, ¿no? Evidentemente, con planes donde la semipresencialidad o el uso de las nuevas tecnologías se dan en el marco tanto pedagógicos como de la enseñanza, se pueden definitivamente romper barreras y permitir que muchos más jóvenes accedan a educación de calidad, ¿no? En ese sentido, definitivamente que la transformación digital no es solamente pensando en cómo mejoramos o volvemos mucho más eficientes nuestros procesos, sino también cuál es el impacto que esta transformación digital puede tener en aspectos vinculados, por ejemplo, a la inclusión educativa, ¿no? Evidentemente, a partir de la integración de trayectorias educativas como realmente se están planteando. Ahora, ya entrando, digamos, de lleno a la presentación del doctor, creo que es un excelente ejercicio el que nos plantea, porque definitivamente que muchas veces desde la función pública, los grandes retos están en cómo diseñar políticas, ¿no? Que puedan realmente significar un cambio para las instituciones de educación superior, ¿no? Y creo que, digamos, las propuestas que plantea el doctor Alfonso en este sentido, justamente nos permite articular muchos componentes que muchas veces no se entienden, no son del todo claros o en todo caso no permiten
que la transformación digital se convierta necesariamente en medidas concretas que desde el Estado se tienen que dar, ¿no? Creo que el doctor, en ese sentido, con este esfuerzo de más bien de plantear un sistema de transformación digital, ¿no? Con todos los componentes que corresponden, nos permiten tener una mirada mucho más integral, ¿no? Y mucho más sistemática y esquematizada sobre los componentes que necesitamos mirar desde las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí desde el Ministerio de Educación saludamos este esfuerzo, esta presentación que entendemos es parte de una investigación mucho más grande, ¿no? Entendemos que hay un libro de por medio que está por ser publicado, ¿no? de don Alfonso, que justamente va a permitir que estas políticas que nos van a definir el mediano y largo plazo puedan considerar todos estos componentes, ¿no? Sí creo que también es importante señalarlo, hoy es un día bastante particular, es el 6º aniversario de la ley universitaria, y en ese sentido, después de haber vivido todo este proceso de reforma de la universidad, donde ahora tenemos un sistema universitario que cumple condiciones básicas de calidad, creemos que es muy importante este tipo de aportes desde la academia para que justamente la transformación digital, que es algo que la pandemia sin duda va a acelerar en los países como el Perú, puedan ser incorporados en las políticas, y justamente nosotros desde el Ministerio de Educación estamos ya en la etapa final de elaboración de una política nacional de educación superior y técnico-productiva que justamente articula y engloba, ¿no? Todas las modalidades de educación superior, justamente porque consideramos que es hora de que el país vea la educación superior y técnica productiva como un sistema, ¿no? Como un sistema con todos los componentes que nos lleven evidentemente hacia una ruta de excelencia. Creo que luego de 6 años de aprobada la ley universitaria, la aprobación de esta Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, que va a ser ya en las próximas semanas, justamente enmarcado ya en toda esta, digamos, en estos retos de la transformación digital que tenemos por delante, va a ser sumamente beneficioso, y creo que llegan este tipo de propuestas desde la academia en un muy buen momento como para seguir pensando cómo mejorar la educación superior en el Perú, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores por la oportunidad y atento a cualquier consulta o duda con respecto a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mori. Vamos a dar ahora el pase al doctor Peter Yamakawa. Él es decano de SAN. Él es PhD y Master of Science en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Osaka, Japón. MBA por SAN e Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha obtenido las certificaciones profesionales en el ámbito del Project Management y actualmente es decano de SAN Graduate School of Business. También ha sido vicerrector de investigación de la Universidad de SAN y director de investigación, consultoría y desarrollo de esta misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección y manejo de proyectos de telecomunicaciones en empresas internacionales y locales. Ha dirigido también proyectos de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, y también proyectos de gran envergadura y alcance nacional. Adelante, doctor Peter Yamakawa, con sus comentarios. Gracias, Freddy. Estimado rector Jorge Alba, estimado rector Jorge Talavera, estimados miembros del TDD de la UNI y funcionarios y miembros de SAN. Agradezco también la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Como lo dijo el rector Jorge Talavera, es mi alma mater es SAN, y mi otra alma mater es la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien siempre estaré profundamente agradecido, porque cuento siempre también que transformó mi vida no solamente profesional sino personal. Ya entrando digamos a la presentación del doctor Jesús Alfonso Pérez Gama, es una presentación muy interesante. Bueno, por los problemas técnicos no se ha podido escuchar claramente, pero yo tuve la suerte de revisar su artículo, sus investigaciones.
es un investigador muy renombrado y justamente en uno de sus artículos y en esta presentación propone un modelo de transformación digital para la educación superior, un modelo analítico para el registro basado en inteligencia artificial, ¿no? Después también menciona algunos elementos como la hipercompetencia para la educación superior y nos habla de un ecosistema digital. Aquí quisiera, pero ahí de repente tengo algunas diferencias. Yo creo que el ecosistema digital de una escuela o de una universidad es más grande que solamente mirar los actores internos de la universidad, porque en un ecosistema digital también interviene pues probablemente la empresa, el gobierno, otras instituciones, o ahora que estamos hablando de la transformación digital, de la globalización, del efecto esto de la pandemia, creo que algo que hemos aprendido también es formar alianzas estratégicas, no solamente a nivel local, sino también internacional. Entonces, en su modelo yo agregaría, por ejemplo, un ecosistema digital más grande, ¿no? O que el ecosistema digital de la universidad se integre con otros ecosistemas digitales, ¿no? Algo que me llamó la atención también, digamos, en la situación de las universidades y la escuela de negocios, y en el caso de SAN y de la Escuela de Negocios y de las universidades en el Perú, parece que los problemas han sido comunes, ¿no? Los problemas, digamos, de la reducción de los costos de matrícula, ha habido resistencia de la facultad, a pesar que ha sido exitosa, creo, en la mayoría de los casos, como lo dijo el ministro, de las universidades y de la Escuela de Negocios licenciadas, la migración en poco tiempo, digamos, a llevar los cursos presenciales a cursos digitales ha sido relativamente exitosa. También es algo muy común que me llamó la atención en el análisis que hizo el doctor Jesús Alfonso, fue la falta de diálogo entre la academia, empresa y gobierno. Y yo sé, y soy testigo de que el Ministerio de Educación y la SUNEDU ha hecho grandes esfuerzos para acercar, digamos, el gobierno y mejorar la calidad a través de la SUNEDU y a través del MINEDU, la calidad de las instituciones, ¿no? Puedo comentarlo, que el licenciamiento ha ayudado a la Universidad de SAN y a la Escuela de Negocios de SAN a ser una mejor institución. Pero todavía, y esto también hay que hablarlo claramente, hay una falta todavía de una mayor integración, y probablemente no solamente de la academia, ¿no? De la academia con el gobierno, sino de la academia con la empresa. Y creo que toda esta situación de la pandemia nos abre los ojos a que se presenta una gran oportunidad para integrar lo que yo llamo la cuádruple hélice, que es la academia, la empresa, gobierno y la sociedad. Luego también propone una arquitectura de transformación digital con una visión que él llama 360 grados, ¿no? Y eso está claro para nosotros. Cuando hablamos de la transformación digital, hablamos que tiene que tenerse una visión integral, una visión holística, ¿no? Y después él propone en su modelo el tema de la digitalización de varios de los procesos, como la digitalización curricular, la digitalización de los estudiantes, de varias actividades, ¿no? Y él habla que es un sistema complejo. Realmente, en su propuesta de la digitalización, lo veo un sistema bien complejo y que es un gran reto para las instituciones. Pero como ha dicho el director del Ministerio de Educación, nos da pautas y un marco de trabajo para el camino que debemos seguir las instituciones de educación superior al camino de la transformación digital y a la educación 4.0. Y quería comentarles en el tema de la transformación digital, sí, lo que propone es muy interesante el doctor Jesús Alfonso Pérez, y va en concordancia, y quiero compartirlo, de un estudio que hizo el MIT sobre la decodificación de la transformación digital de las empresas exitosas. Y básicamente de todo, digamos, de los factores, uno coincide con
con el doctor Alfonso Pérez, que es la digitalización de los procesos que son rutinarios día a día. Igual, las universidades, el tema de la digitalización curricular es fundamental y es un proceso rutinario que cualquier información deberíamos tenerlo inmediatamente. Todo lo que es la digitalización de los procesos administrativos, cualquier tema, deberíamos tenerlo inmediatamente. Y allí coincidimos. Pero otro factor importante que no veo en su modelo es el tema del liderazgo digital. Es muy importante porque la transformación digital es cambio. La transformación digital en las instituciones, en las universidades, en las escuelas, son las personas, ¿no? Entonces, el tema del liderazgo digital, que debe partir desde el mismo rector, desde el mismo decano, desde los mismos directores, de las mismas autoridades, pueden hacer la diferencia. Y los estudios, y después también lo ha mencionado, no tenemos que ver afuera. En América Latina, en el caso de una empresa exitosa de transformación digital, es una empresa chilena, Codelco, una minera que se transformó digitalmente en forma muy exitosa. Entonces, yo agregaría, digamos, a su propuesta, claro, a conversar y a discutir con Jesús el tema del liderazgo digital, entre otras cosas, ¿no? Ya un poquito de todo ese modelo me ha traído algunas ideas de la experiencia que tengo como decano de SAN y teniendo tantos años, tanto en el sector de tecnología y telecomunicaciones como en el sector de educación. Yo fui director de 2 operadoras importantes lanzando proyectos de TICs, así que ahora hoy más que nunca uno nunca sabe, digamos, en los trabajos que uno está, que se puede integrar. Hoy no me imaginé que la integración de la tecnología a la educación avanzara tan rápido y en tan poco tiempo. Pero voy a empezar con una frase de Confucio, ¿no? Que tiene que ver mucho con, creo que es uno de los padres de la educación. Yo escucho y me olvido. Yo veo y recuerdo. Yo hago y entiendo. Entonces, allí está el mensaje que creo que tiene cientos de años, pero es el mensaje de lo que la educación 4.0 es lo que debe empujar, que a través de la tecnología debemos interactuar con los alumnos, debemos aprender haciendo. Y eso implica varios mensajes que ahora lo voy a comentar. También es importante en este modelo entender en la propuesta que hizo el doctor Jesús, que hay un contexto complejo, lo que llamamos un contexto VUCA. VUCA, B de volátil, ¿no? Es un mundo altamente complejo, altamente volátil. Como lo dijo, transformar digitalmente una universidad es un modelo complejísimo. Y si vemos la globalización, vemos la pandemia, vemos la situación económica actual de muchos de los países, y especialmente en Latinoamérica, hay que entender bien para desarrollar el camino de la transformación digital, el camino de la educación 4.0 correctamente. Ambiguo, porque parte de VUCA, ¿no? Ambiguo porque hay muchos elementos nuevos. Hablamos de la robótica, de machine learning, deep learning. ¿Cómo se va a integrar a la educación? ¿Cómo nuestros profesores están preparados? ¿Nuestros alumnos van a adoptar todas estas formas de enseñar? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Un ejemplo cercano es lo de la pandemia. Felizmente, y hemos compartido lo que ha comentado el doctor Jesús, hemos reaccionado bien, tenemos los mismos problemas, pero seguimos el camino correcto hacia la transformación digital, hacia la educación 4.0. Lo que sí está claro, que la pandemia y la situación ha acelerado el camino de la educación a lo que llamamos la educación 4.0. Estamos en un mundo inmerso de transformación, donde vamos a tener, y eso hay que estar pensando, vamos a tener autos autónomos e inteligentes. El IoT, la Internet de las Cosas, de una sociedad altamente conectada, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, del Big Data. Esto llamamos la Revolución Industrial 4.0, que permite que a través de estas tecnologías
transformar igualmente y digitalizar operaciones y la fuerza de trabajo, creando nuevas formas o nuevos modelos de negocio y de enseñanza. Más aún, algo que no se está hablando, pero que afecta a la educación 4.0, es que en esta situación estamos viviendo 4 generaciones. Los baby boomers, nacidos antes del 1945, por si acaso no soy baby boomer. La generación X, a partir del 61, los millennials, nacidos entre el 81 y el 95, y la generación Z, nacidos después del 95. Las instituciones educativas en el camino de la educación 4.0, tenemos que entender cómo debemos prepararnos, no solamente al contexto, sino a las nuevas generaciones. La generación Z son al igual que los millennials, son expertos tecnológicos y les gustan los retos y los cambios. Y cuando hablamos, y voy a centrarme un poco también ya a los retos, porque es bonito hablar de la transformación digital, de la educación 4.0, pero en el contexto actual, en el Perú y en Latinoamérica, no es tan fácil. En la pandemia nos dimos cuenta de la brecha digital, ¿no? De la gran brecha digital que existe en el país. Como lo dijo el rector de la Universidad de Ingeniería, el doctor Jorge Alba, ¿no? Ha sido muy difícil, digamos, para personas que vivían en zonas alejadas donde la internet probablemente no llegaba. Para que ustedes sepan, en Lima Metropolitana, sí, el 60% tiene conexión a internet, pero lejos de Lima solamente el 6%. Y muchos de los colegios ni siquiera tienen internet. Hay una diferencia abismal entre los estudiantes que han tenido acceso a internet y los que ni siquiera han visto internet. Hay que entender también que todo este contexto, como computación en la nube, las redes sociales, el TikTok, etcétera, afecta de manera particular a la educación. Y ahora sí voy a centrarme a hablar sobre la educación 4.0. ¿Qué significa también? ¿Qué significa para nosotros, para las escuelas de negocio, para las universidades, la educación 4.0? Muchos retos que hay que trabajar y hay que enfrentar. Porque ahora el alumno, yo le llamo, es el alumno digital, el estudiante digital. Una educación donde el alumno ahora quiere tener educación en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora hay más que nunca, el futuro es que el alumno y el estudiante va a querer una customización profunda. Es decir, probablemente en un futuro, y ya estamos pensando en eso, nosotros siempre estamos pensando un paso adelante, estamos buscando la customización, digamos, de una maestría donde podamos diseñar de acuerdo a las necesidades del alumno cuál es el programa que encaja mejor a sus necesidades. Esa es la tendencia. Hay un estudio, el famoso investigador psicólogo en educación, Bloom, él hace muchísimos años habló de que hizo una investigación donde cómo la enseñanza personalizada individualmente mejoraba la productividad de los alumnos. Esto hace unos 30 años era imposible, porque era carísimo, pero con la tecnología sí se puede. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo hacerla con la tecnología de información? Un profesor de la Universidad de Stanford, que fue la universidad que fundó a ESAN, Graduate School of Business, hace 57 años, un profesor hizo un experimento hace un año y se conectó, dio un curso gratis de la Universidad de Stanford y se conectó con 100.000 alumnos. ¿Se imagina? Nunca supo o nunca pensó que iba a estar conectado con 100.000 alumnos. ¿Cómo puedo hacer una customización personalizada profunda? Con pedagogía y con tecnología. Por eso, la pedagogía actual ahora habla del aprendizaje de pares y mentores. Entonces, mucho se trabaja con una pedagogía donde aprenden, los equipos se autoorganizan, los alumnos, y aprenden ellos mismos, digamos, porque uno puede darle los videos, por ejemplo, en forma adelantada, tareas en forma adelantada. Los sistemas, gracias a la tecnología, podemos evaluar
en forma, con los robots probablemente, o con la inteligencia artificial, podemos evaluar con mayor precisión la nota de un alumno. Entonces, abre un montón de posibilidades, pero ese es un reto para las instituciones educativas. Alto uso de la tecnología, como lo he mencionado, aprendizaje de pares y mentores, y no se olviden, con la tecnología cambia la educación, pero la pedagogía es fundamental. Cuando hablamos de educación 4.0, como cuando hubo la revolución y la transformación, hablamos de educación 3.0, educación 2.0, educación 1.0. Pero hay una filosofía común. En cada etapa, la educación ha tenido que estar preparada para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las habilidades críticas que las universidades, las escuelas de negocios debemos prepararnos para enseñar? Y en el otro lado, los alumnos, los estudiantes o los profesionales, ¿cómo debemos prepararnos cuando ya está en el día a día la transformación digital y la educación 4.0? ¿Cuáles son las habilidades críticas? Innovación, creatividad, que podamos fomentar el cambio, porque lo único permanente es el cambio, siempre dicen, pero el cambio tiene que ser acelerado. Seamos solucionadores de problemas, critical thinking, pensamiento crítico, que sepamos aprender a tomar decisiones, que sepamos comunicar, que sepamos gestionar personas, que sepamos negociar y que seamos flexibles. Son habilidades críticas que probablemente en este mundo actual, con la educación 4.0, se habla mucho de tecnología, pero no se está hablando de las habilidades críticas. Y eso es algo que SAR lo tiene muy claro y que lo está trabajando siempre en sus programas de maestrías y sus programas ejecutivos. Pero como todo esto, requiere un cambio de paradigma, y los cambios no son tan fáciles de implementar. Porque es que la educación ya no está basada solamente en el conocimiento, la educación está basada en competencias, una educación que debe promover la creatividad, el emprendimiento y la innovación, cuando hablamos de educación 4.0, donde una educación que focalice la inteligencia emocional más que la inteligencia o que el IQ. Incorpore, claro, tecnologías disruptivas y que fomente las habilidades para su uso. Pero también la educación 4.0 se refiere a formar individuos que se preocupen, no solamente por el bien individual, sino por el bien social. La pandemia ha sido un ejemplo, ¿no? Yo creo que la unión, el trabajo en equipo, la preocupación de la sociedad en equipo nos ha hecho, digamos, a muchos de los países salir adelante y seguir luchando. Esto implica entonces un cambio curricular, introduciendo nuevos temas, computación en la nube, como lo dije, analítica de datos, como lo propuso el doctor Jesús. Una educación que se promueva el aprendizaje en pares. Se llama pedagogy, o sea, la pedagogía que se aprende basados en pares, ¿no? Donde esta pedagogía debe promover un ambiente y una nueva manera de buscar y colaborar y aprender. Finalmente, con todo ese trabajo del doctor Jesús, me ha hecho reflexionar de cómo las universidades en el Perú trabajaron y enfrentaron la pandemia. Y creo que en la mayoría de los casos, a pesar de que ha habido difícil, algunos lo han hecho mejor que otros, de todas maneras, lo que se habla, ¿no? La pandemia ha acelerado la transformación digital, no solamente en las universidades, sino en las organizaciones, como es el caso de San Graduate School of Business. Hemos tenido varios retos muy grandes, hemos afrontado muy bien el corto plazo, ¿no? Para entrar inmediatamente a los cursos digitales, demandas que exigían en el nuevo contexto de la nueva normalidad. La posible reducción de los viajes, los alumnos internacionales. ESAM, por ejemplo, es uno de los líderes en el tema internacional
digamos, a nivel, no solamente del Perú, a nivel de la región. Pero cómo hemos podido enfrentar, digamos, toda esta perspectiva internacional que San lo vino trabajando durante muchísimos años. Y nosotros creemos que gracias a una excelente facultad, a un liderazgo de las universidades, hemos respondido bien al shock de la pandemia, preparándonos al camino de la educación 4.0, migrando a las plataformas digitales en el lapso de una semana. Quiero terminar igual con una frase que me gusta mucho, porque, bueno, yo estuve mucho tiempo, hice mi doctorado en la Universidad de Osaka, en Japón, después, gracias a la Universidad de Ingeniería, donde estudié Ingeniería Electrónica, una frase que se llama Kiki, una frase Kiki que significa crisis. El primer carácter Ki significa peligro, y el segundo carácter de Ki significa oportunidad. Y es así, creo que esta pandemia nos ha dado una gran oportunidad para construir y transformarnos y empezar el camino de un nuevo modelo customizado e interactivo, porque la interacción es importante para la mayoría de nuestros alumnos. Ese es el reto que estamos siguiendo y el reto que está siguiendo, creo yo, todas las universidades peruanas con la ayuda del Ministerio de Educación. El reto es construir nuevas capacidades digitales y no nos olvidemos de una palabra importante, ser resilientes. Una organización debe aprender de esta crisis, no solamente para ser mejor, para transformarnos, sino también para ser resilientes. El tiempo de actuar es hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Yamakawa, por sus palabras, por sus comentarios. Ha saltado dentro del chat hacia el doctor Jorge Mori, y que tiene que ver básicamente con el problema pues, que hemos estado viviendo en este periodo de aislamiento, donde no hemos podido llegar mediante una educación remota pues, hacia las zonas rurales, ¿no? Y donde también seguramente se ha cuestionado mucho de la currícula que no está pues de la mano con lo que es las nuevas metodologías tecnológicas. ¿Cómo evolucionamos eso, doctor Mori? Venimos de varios años pues, de no haber invertido probablemente mucho en infraestructura. ¿Qué hacer desde el punto de vista de gobierno? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, evidentemente, como también lo señaló el doctor Jorge Alba, esto ha sido un reto bastante grande, ¿no? Evidentemente era una situación que nadie se esperaba. Sin embargo, en el caso al menos de las universidades públicas, sí ha habido una capacidad muy rápida, digamos, de poder liderar estos procesos, y ahí en realidad el Estado ha jugado más bien un rol de acompañar y apoyar los esfuerzos que muchas autoridades universitarias, con todas las dificultades, como señalo, han podido dar para dar este salto de lo presencial a lo remoto de emergencia de una manera bastante rápida, pero definitivamente que los retos se mantienen, ¿no? En el caso de, bueno, la educación rural, que tiene que ver más con la educación básica, ¿no? Básicamente lo que ha ocurrido es que el Estado ahí rápidamente, la estrategia que utilizó en un primer momento se basó en justamente en la estrategia de Internet, a partir de esa estrategia de aprendo en casa, pero evidentemente el Internet en países como el Perú, todavía aún hay una brecha digital muy importante, ¿no? Y por eso que también como parte de la estrategia de Aprendo en Casa, que se hizo desde el Ministerio de Educación, se incorporó medios masivos, ¿no? Como la televisión, como la radio, para poder justamente llegar a una mayor cantidad de población. En ese sentido, creo que es muy importante considerar no solamente el Internet como el único medio de llegar a una educación virtual o en todo caso a distancia, ¿no? Es lo que quiero señalar. Pero creo que sí es importante señalar en ese sentido que
la estrategia Aprendo en Casa, al ser, digamos, multimodal, o sea, de multimedia, o sea, no solamente llegándolo a través del Internet, sino a través de los medios masivos de comunicación, evidentemente ha llegado a mucho más, a otros ámbitos que probablemente el Internet aún no llegue, ¿no? Sin embargo, nuevamente tenemos que recordar que la educación a distancia en el Perú tiene, digamos, muchas décadas, ¿no? Tiene mucho tiempo. En algunos casos hay universidades que ya han venido trabajando estas metodologías muchos años y que definitivamente todo ha permitido contribuir en esta ruta. Pero definitivamente, como ustedes bien lo señalan, en el reto de cómo llegar a las zonas rurales, como parte de la estrategia que el Ministerio ha plasmado, está justamente la adquisición de estas tablets, ¿no? Que van a permitir justamente llegar a las poblaciones rurales, sobre todo, con contenido pedagógico, ¿no? Evidentemente es un desafío bastante grande, pero desde el Estado, digamos, de manera escalonada, con el objetivo de poder llegar a la mayor cantidad de población en el marco de la pandemia. La estrategia Aprendo en Casa, digamos, tiene diferentes niveles, ¿no? El nivel, obviamente, más virtual, vinculado a los accesos a Internet, un acceso mayor vinculado a los medios más masivos, ¿no? De televisión, radio, en fin, todos los otros medios. Y ya finalmente para los aspectos que las zonas rurales donde definitivamente pueden haber una mayor dificultad, se ha establecido esta compra masiva de tablets que esperemos ya se concrete en las próximas semanas, ¿no? Entonces creo que hay que mirar esto como un problema que vamos gradualmente resolviéndolo desde el Estado, en lo que corresponda obviamente como responsabilidad del Estado, ¿no? En ese sentido es que se está trabajando sabiendo perfectamente que siempre las contingencias y las dificultades se pueden presentar en este tipo de escenarios, ¿no? Muy bien, doctor Mori, muchas gracias por sus comentarios. Definitivamente es un gran reto, precisamente para el Estado, dada obviamente la infraestructura limitada que tenemos a nivel nacional y también obviamente la diversidad de condiciones en cada una de las regiones. Muy bien, vamos a dar pase ahora a una pregunta dirigida justamente para el doctor Peter Yamakawa, que tiene que ver básicamente con cómo ha venido afrontando esta educación a distancia a nivel posgrado, ¿no? Un público exigente, un público obviamente profesional, donde normalmente estamos muy acostumbrados pues a una educación presencial y donde también seguramente los docentes han estado, digamos, más acostumbrados a estas metodologías. ¿Cuál es el reto que se viene? ¿Cómo hacer ahora? Usted habló del liderazgo digital también. ¿Qué hacer ahí al respecto, doctor Yamakawa? Ya, primero vamos a contar un poco cómo ha sido la transformación al camino de la educación presencial y a la educación virtual, ¿no? Quizás, bueno, la experiencia que teníamos también manejando muchos proyectos de tecnología e información, yo tenía claro cuál era el camino y cuál era la migración de llevar de presencial a digital, ¿no? Y me enfoqué, y eso es lo que siempre tenemos que tener claro, es no solamente cuando desarrollamos, por ejemplo, lo que llamamos la transformación digital, educación 4.0, o en este caso, no estamos en la educación 4.0, pero la educación virtual, lo importante no es solamente la tecnología, es un habilitador, eso es, lo importante es crear una experiencia única, una experiencia centrada en el alumno. Y eso nos quedó claro a todos los profesores, directores, Eddie Morris, el profesor Freddy Alvarado. Nosotros trabajamos muchísimo en la experiencia del alumno. Partiendo digamos, de ese enfoque centrado en el alumno, desarrollamos todas nuestras estrategias que lo llamé despliegue. Y ahí implica varios conceptos. Tecnología de información, tenemos una de las mejores plataformas. Trabajamos con Blackboard y trabajamos con Zoom también, pero trabajamos bastante con Blackboard. Procesos. ¿Cómo iba a ser el proceso de desarrollo para crear una experiencia única que sea casi equivalente a una experiencia presencial? Trabajamos
con los recursos que tenemos en ESAN, el sistema de asistentes académicos, tenemos profesores, tenemos coordinadores y tenemos una área de calidad educativa. Como yo les dije, hoy más que nunca, con la tecnología de información, lo que cuenta, lo que es importante es la pedagogía. Y nosotros hemos trabajado en la parte pedagógica. Hubo una capacitación, digamos, inmersiva, full time, a todos los profesores. Claro, y hay que hablar también, no todos los profesores son pro tecnología. Hay profesores que han preferido esperar un poquito. Entonces, algo muy importante, cuando uno hace un despliegue, como yo he aprendido, hacer despliegues tecnológicos o megaproyectos, trabajé en un proyecto de educación muy grande también, la clave es comunicación. Y por ejemplo, algo muy importante es comunicación interna con los profesores y comunicación con los alumnos. Porque siempre ESAN ha estado enfocado y está enfocado, centrado en el alumno para crearle una experiencia inolvidable. Entonces mapeamos todos los procesos y trabajamos a partir de ahí con un sistema de recursos y a partir de ahí con tecnología. Pero no nos hemos quedado ahí, ya hablando, respondiendo a la segunda pregunta de Freddy, o la pregunta complementaria. Para responder está muy bien, ¿no? Para lo urgente está muy bien, pero como yo les dije, estamos trabajando mucho en prepararnos para la educación 4.0. Y aquí hay que invertir en muchos temas, en muchas dimensiones. Hay que invertir en los profesores, hay que invertir en los procesos. Yo les comenté, ¿cuál es el secreto de la transformación digital que lo decodificó? No yo, lo decodificó investigadores del MIT. Dos, básicamente, liderazgo, que empujemos, y digitalizar los procesos. Procesos como crear y monitorear la experiencia del alumno. Nosotros ya hemos hecho un avance significativo para darle una experiencia única. Sabemos, por ejemplo, que la satisfacción del alumno en educación virtual de todos los programas de maestría se acerca entre 4 y 5, 95% ha tenido, digamos, un valor de aceptación sobre 5 puntos. Entonces, es relativamente alto. Entonces, lo importante es tener su plan, como le dije ahora, hay que pensar ya, no solamente ahora, hay que empezar en un plan estratégico obviamente adaptativo, porque ahora estamos en un mundo de agilidad, de cambio, y lo último, que nunca me olvido, la palabra de resiliencia. Por ejemplo, antes, es una palabra que parece simple, pero hay que pensar, si un profesor, por decir, no está acostumbrado al tema digital, ¿tengo un backup inmediatamente? Claro, estamos pensando todo un sistema resiliente. La otra vez le he comentado y había analizado, tengo a mi sobrino que trabaja en Amazon y me decía, tío, admiro mucho a Amazon porque tiene un sistema de resiliencia. Nunca se va a caer tu sistema. Ese es el concepto. Parte de la transformación digital es formar y prepararnos para desarrollar un sistema resiliente. Y realmente la historia de todos los trabajos y procesos que yo les contaría sería como una hora de presentación y no es el tema, pero les estoy dando por lo menos algunas ideas. Lo importante, enfocados para nosotros, que es la razón de ser de SAN y sé que de muchas universidades, el alumno es lo más importante. Gracias. Vamos a dar una última ronda básicamente de comentarios finales de nuestros panelistas, para lo cual nuevamente invito al doctor Jorge Mori para dar un comentario final respectivo. Adelante, doctor Mori. Sí, bueno, solamente para, creo, reiterarles el agradecimiento tanto a la Universidad de SAN como a TDD. Creo que la exposición de don Alfonso y el doctor Yamakawa enriquecen mucho la discusión que se puede tener y la definición de toma de decisiones, sabiendo perfectamente que el reto que tenemos por delante es efectivamente bastante grande, ¿no? Vinculado a la conformación de todo lo que ahora terminamos de llamar por educación 4.0, transformación digital, ¿no? La virtualización de la educación superior.
creo que este tipo de espacios en donde la academia puede tener algún tipo de intercambio justamente con los hacedores de las políticas públicas es bien enriquecedor, en la medida en que también nos permiten también seguir mirando cómo van a ser las políticas o cómo deben ser las políticas del futuro, ¿no? Como les mencionaba, en materia universitaria, el Perú está en un proceso de reforma, y ese proceso de reforma creo que ya los expertos que me han antecedido lo han señalado bastante bien, y creemos que desde el Ministerio de Educación, por eso este tipo de aportes de la academia son fundamentales para pensar más allá de la caja, ¿no? O de la gestión del día a día que muchas veces uno tiene que afrontar en esta pandemia, ¿no? Simplemente eso, agradecerles y reiterar mi compromiso con los colegas de TDD. Creo que es muy importante que se sigan con estos esfuerzos de articulación entre universidades públicas, privadas y el gobierno, ¿no? De tal forma que podamos ya, tal vez en un próximo seminario, mirar cuáles han sido los avances que hemos implementado o se siguen diseñando a partir de tan importantes aportes de la academia, ¿no? Así que con eso me despido y muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, doctor Jorge Mori, del Ministerio de Educación, por su participación e interesantes comentarios y sobre todo las acciones que están haciendo en una etapa tan complicada como está viviendo el país y el mundo en general. Doctor Peter Amacagua, palabras finales, por favor, sobre este tema. Adelante. Igual quería agradecer a todos los organizadores, a Freddy, al profesor Eri, a los directores de la UNI, Víctor, a todos los expositores. Han sido muy interesantes, me ha permitido tener otra visión, un modelo interesante basado en inteligencia artificial, lógica fácil. Hace tiempo que no me hizo revisarla. Cuando estudiaba lógica fácil, así que he disfrutado y yo creo que la clave, como se ha dicho, ¿no? El éxito es el trabajo en conjunto. Dos instituciones como la Universidad de Ingeniería, que es líder en el tema tecnológico, de ciencia, y la Universidad, y ESAN, que es una de las mejores escuelas de negocios, no solamente en el Perú, sino a nivel de la región. Podemos unir esfuerzos donde la ciencia y la tecnología a la mano del emprendimiento, innovación y gestión, podemos contribuir mucho al desarrollo del país. Y segundo, algo que quiero recalcar siempre, para nosotros en ESAN estamos muy felices de trabajar no solamente con la Universidad de Ingeniería, porque la visión que tenemos es lo que llamamos siempre la cuádruple hélice y formar un ecosistema, ¿no? Tenemos el ESAN Innovation Hub, que es un ecosistema que integra todas las capacidades de ESAN, pero al hablar de cuádruple hélice es trabajar de la mano con el gobierno, estamos a su disposición, trabajar con el sector público, con universidades como la UNI, el sector privado, que también tenemos muy buenas relaciones, y los alumnos, la ciudadanía, y ustedes, queridos participantes. Les agradezco y siempre ESAN y el TD estamos a su servicio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Yamacagua. Y bueno, vamos a ver si nuestro expositor, el ingeniero Pérez Gama, puede conectarse, a ver, para que dé palabras finales sobre esta conferencia. Adelante, por favor. Gracias, mis queridos doctores. Agradezco mucho la participación y me motiva mucho seguir nuestros proyectos e iniciativas de investigación en esta dirección. Quisiera recalcar algunos puntos. Primero, más que un plan estratégico, se requiere un plan de contingencia, porque estamos verdaderamente en un cambio y esto requiere reflexionar de una manera bastante significativa. Más que pedagogías hay que concretar pedagogías computacionales, pedagogías de inmersión frente a la realidad virtual que nos facilita la absorción de conocimiento y la internalización de inteligencias. Obviamente, como decía uno de los expositores, nuestro TAG es el estudiante
es nuestro cliente. Nosotros los profesores ya perdimos nuestro rol y lo cambiamos. Ahora somos notarios públicos de las competencias que va adquiriendo el estudiante. Por eso en nuestros escritos planteamos una pedagogía, un modelo de competencias tridimensionales que conecten diferentes mundos, diferentes visiones del problema. Y valdría la pena que reflexionemos la necesidad de que la enseñanza de los sistemas inteligentes basados en conocimientos comience en niveles inferiores como la educación secundaria y por qué no la educación primaria. En el Japón están enseñando programación a los niños de las escuelas del preescolar. Con Víctor Yocte reflexionábamos hace muchos años y decíamos, la enseñanza a la informática debe incluirse desde la secundaria. Hoy, par y paso, tenemos que repensar en enseñar que los estudiantes de los niveles inferiores aprendan estos sistemas inteligentes y los utilicen. Obviamente, la educación 4.0 debe utilizar tecnologías y modelos matemáticos más avanzados que nos permitan enfrentar la realidad social, económica y tecnológica. Y nosotros proponemos entre nuestras herramientas un modelo inteligente para establecer la posición digital de una empresa, de una universidad, porque eso hace falta. Finalmente quisiera hacer énfasis que la labor de la educación 4.0 debe sentarse en promover la autonomía personal del estudiante bajo su control, bajo sus metas y objetivos, porque ya la enseñanza, y me perdonan algunos de ustedes que mencionaron, ya el rol de la enseñanza cambió completamente. Estamos en la época de promover el aprendizaje autónomo y esa es nuestra realidad. No es redundante que promovamos la discusión, el diálogo y sobre todo vale la pena repensar en nuevos modelos de asociación, universidad, empresa, porque nos hemos centrado simplemente en la financiación de proyectos, pero la alianza implica nuevas cosas, ir más allá, que promovamos proyectos de investigación, empresa, universidad, para realimentarnos y tener resultados significativos. Mirando lo que se mencionaba sobre el Internet, nosotros hacíamos una crítica aquí en Colombia porque el gobierno se ha centrado más en la cantidad de Internet más que en los contenidos. Entonces, debemos establecer un balance crítico. La calidad es muy importante. Llegar a los pueblos marginados, como sucede en nuestras regiones, es muy importante, pero el contenido y la calidad es algo que hay que promover con prioridad. No hacer cositas de corto plazo y satisfacer a nuestros electores. Se requiere que tengamos resultados significativos a largo plazo, porque nuestro reto está en cambiar nuestra situación de extrema precariedad, cambiar los profesores con salarios precarizados a profesores con recursos y bien remunerados. Y una observación es que no nos debe temer para nada el desarrollar y utilizar o crear
nuevos modelos matemáticos, computacionales, tecnológicos para enfrentar esta temática. Esto ha dado bastantes resultados. Muchas gracias a ustedes por sus magníficas observaciones. En fin, gracias. Muy bien, señor Pérez Gama, gracias por sus comentarios. Bueno, hemos llegado a la parte final y para eso vamos a invitar al profesor Eddie Morris, director del programa MBA de SAN, para que un poco haga un pequeño resumen de este evento y dé las palabras de despedida. Adelante, Eddie, por favor. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por la participación a todos y la verdad que mil disculpas por lo que ha ocurrido, por el audio, la conectividad, pero les cuento como una anécdota que ayer se probó todo. Ayer hicimos pruebas todo el día y hoy día, por alguna razón o circunstancia, tuvimos este inconveniente, pero bueno, creo que la calidad de nuestro expositor y el esfuerzo que ha tenido para poder brindarnos la conferencia, así como nuestros panelistas, permite pues que haciendo este tipo de trabajo conjunto podamos brindarles estas conferencias, ¿no? Y que, como hemos estado viendo también, de todas maneras, a pesar de los problemas de audio, se ha podido captar lo que nuestro conferencista nos transmitió. Creemos también, y como se mencionaba, un breve resumen, ¿no? La revolución 4.0, la coyuntura actual y la necesidad de una gran conectividad está cambiando todos los modelos educativos, ¿no? Y generando nuevos paradigmas para la enseñanza. La nueva realidad o la nueva normalidad, como se le llama, necesita que nosotros nos preparemos, porque ya no va a ser igual. La educación no va a ser igual, será blended, será totalmente educación 4.0 y también presencial, pero saldremos con nuevas formas de estudiar, de prepararnos, de generarnos nuevas competencias. Lo han comentado nuestros panelistas, ¿no? El país, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para poder plantear iniciativas, para permitir que a nivel nacional podamos tener todo este trabajo de educación a distancia en todos los niveles, educación primaria, secundaria y superior. La educación 4.0 se basa, como hemos escuchado, en la innovación, uso de tecnologías que requiere generar competencias digitales en nuestros participantes en la academia, trabajo colaborativo, ya no individual, necesitamos docentes 4.0 también, y el desarrollo de mucho contenido nuevo, porque hacer un dictado, una clase online, como se ha comentado, es diferente a hacer una clase presencial. Es mucho más intensa muchas veces, ¿no? Y necesitamos, pues, mucho trabajo de cooperación entre estudiante y el docente en el aula virtual. Comunicación, el don de la ubicuidad para poder aprender, estemos donde esté y desde cualquier dispositivo. Soluciones de retos reales, no podemos estar solamente con el dictado de una clase, sino tenemos que enfrentar al alumno a problemas reales y a soluciones reales. Por eso se tiene que ir a esquemas de gamificación. Toda esa teoría de los juegos, llevarla al aula virtual usando tecnología, y también se comentó, tenemos que estar en procesos, y lo comentó nuestro expositor principal, procesos de evaluación constante para asegurarnos la calidad de la enseñanza, y que realmente nuestros alumnos están interiorizando nuevas competencias y nuevas habilidades. ¿Y por qué? Porque tenemos que formar profesionales del futuro, en base a competencias que le permitan acceder a empleos del futuro también, y desarrollar empresas del futuro. No podemos pensar en los paradigmas tradicionales. Después de lo que nos ha ocurrido, tenemos que salir con una nueva mentalidad. El mundo 4.0 requiere talento 4.0, con competencias y habilidades de adaptación, con una multiculturalidad y adaptable a todos los cambios, y más emprendedores. Ojo, interno en las organizaciones y emprendimiento, pues realizando una startup a lo mejor. La educación 4.0 requiere instituciones 4.0, se ha comentado. La institución tiene que estar preparada, tiene que trabajar en conjunto con las empresas, como se está mencionando, una formación integral donde el aspecto intelectual, humano, social, tecnológico tiene que estar presente. Necesitamos la mentefactura, necesitamos fomentar la investigación aplicada también e integrar, como se ha comentado por nuestros panelistas, la universidad con la empresa, en ecosistemas que integren a la empresa a la universidad. No necesariamente
que la empresa tenga que ir a la universidad y la universidad a la empresa. La universidad tiene que ser la empresa que quiere trabajar con nosotros. Y hay algunos casos en el mundo. Tenemos que prepararnos para recibir a las organizaciones transnacionales o locales que puedan llegar. Tenemos que prepararnos a estudiantes para introducirse en las organizaciones. Esa es la nueva realidad. Necesitamos, decíamos, la mentefactura, hacia una economía del conocimiento que genere conocimiento de alto valor. Entonces, yo creo que nos han dado un marco, estos ecosistemas donde la universidad tiene que participar, donde el estudiante tiene que participar con la empresa hoy día, ya tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad que la academia tiene que formar ecosistemas o participar de ecosistemas donde se haga sinergia, como se ha comentado por nuestros panelistas también, entre la empresa privada, el gobierno, la academia y la sociedad, que tenemos que involucrarla también en buscar soluciones hacia una nueva sociedad del conocimiento, hacia una nueva sociedad de la información como estamos viendo venir. Tenemos 4 generaciones, dijo Peter, viviendo juntas, 4 generaciones. El Perú, nada más, miren, tiene cerca de 24 millones de habitantes que son generación XYZ, más los baby boomers. Imagínense la capacidad instalada que tenemos. O sea, el problema no es tanto el estudiante para que se suba al tema digital. Nosotros tenemos que subirnos al tema digital, nuestros profesores, nuestros contenidos, nuestros programas, actualizarlos para que puedan responder a las necesidades de este nuevo mundo, y nuestras instituciones usando tecnología. El mundo nuevo va a ser totalmente diferente. Ya estamos regresando poco a poco hacia una nueva normalidad y tenemos que preparar a nuestra sociedad, a nuestros alumnos, a vivir en esa nueva normalidad que va a ser digital. Eso, la transformación digital, como se ha dicho, llega para quedarse. La educación 4.0 llegó para quedarse. Todo el esfuerzo que han hecho las instituciones educativas, los profesores para convertirse a esta nueva realidad, tenemos que aprovecharla. Y eso es lo que hemos pretendido hacer con esta divulgación, con esta sensibilización, poder responder realmente a una expectativa que todos tenemos. Agradecemos más bien la participación, han habido más de 850 personas inscritas, hemos tenido muchas personas registradas, tanto en Facebook Live como en Zoom, y quisiéramos anunciarles, primero, que agradecemos a todos por su asistencia, y los invitamos a participar de nuestra tercera conferencia internacional sobre teletrabajo hacia una transformación cultural. Así se denomina esta nueva conferencia que se llevará a cabo el día 23 de julio, jueves 23 de julio a las 4 de la tarde. Ya la información se encuentra disponible en nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente su participación. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, que trabaja conjuntamente con la UNI, más ESAN, la Escuela de Negocios, juntas haciendo sinergia, como se ha comentado, para lograr realmente dar una contribución al país en el desarrollo de toda la transformación digital de nuestra sociedad, que es lo que, a donde las empresas se tienen que reinventar, las universidades se tienen que reinventar, los colegios, la organización pública y en general cada uno de nosotros tiene que sensibilizarse para llevar al país realmente a otro nivel. Seguir con los mismos paradigmas anteriores de la coyuntura no nos va a dar resultado. Tenemos que salir con otra mentalidad, romper muchos patrones y realmente llevar al país a un país más moderno, con talento 4.0 que realmente permita que nuestro país pues compita a nivel global. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los organizadores por la preparación de esta conferencia. Muchas gracias a nuestro expositor, Alfonso, muchas gracias al doctor Jorge Mori, muchas gracias a Peter Yamakawa, al doctor Jorge Alba, al doctor Jorge Talavera, y como ven, hay una sinergia realmente fuerte entre la academia en general, empresa Universidad UNI y Universidad ESAN, juntas realmente para aportar al país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eddy, por tus comentarios. Un agradecimiento a todo el equipo, a los conferencistas, autoridades, panelistas y participantes también que
Agradecemos también su paciencia por algunos inconvenientes que probablemente haya habido durante la presentación. Hay algunas preguntas que han quedado en el tintero, sin embargo, van a ser respondidas, ¿no? Y se van a difundir a través justamente de las redes sociales. Así que sin más que decirles, los invitamos a la siguiente conferencia y que tengan muy buenas noches todos ustedes. Chao. Gracias. Gracias.